Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Nos toca nuestra clase número 5 y vamos a empezar con el tema de los fundamentos de los lenguajes de programación. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar un poco de cómo se fundamentan los lenguajes, cuáles son sus bases, cuáles son uno de los dos principales conceptos que nos interesan por el momento, antes de empezar a hablar ya de análisis léxico como tal, sino que vamos a empezar a hablar de fundamentos de los lenguajes de programación. Bien, bueno, primero que nada, tenemos dos tipos de enlaces, el enlace estático y el enlace dinámico. Voy a hacer una pregunta para que vayamos ahí teniendo en cuenta este tema. ¿Qué entendemos por enlace estático? ¿Qué entendemos nosotros por enlace estático cuando yo les digo un enlace estático? Y pueden ahí responderme para ir ahí viendo nosotros, ya que yo pueda ver cómo miramos o visualizamos nosotros el tema de los lenguajes de programación. ¿Qué entendemos nosotros por un enlace estático en un lenguaje de programación? Y si nunca ni han escuchado el término, pues también lo pueden colocar, ¿verdad? No lo había escuchado y pues ahí queda, ahí está bien, no pasa nada. Direcciones de memoria que no pueden ser modificadas. Gracias. Excelente pregunta. Respuesta. Un enlace estático aloja un espacio de memoria fijo. Un espacio. ¿Qué más? Están re bien las respuestas, ¿verdad? No, estamos muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes por enlace estático y dinámico? ¿Qué más podemos mencionar? Bien, básicamente es correcto lo que comentan sus compañeros, ¿verdad? Que a grandes rasgos podemos definirlas de esta manera, ¿verdad? Memoria que no puede ser modificada. Mucho ojo, estamos hablando de la memoria, no del valor. El valor puede que sea modificado y puede que no, dependiendo del uso que le demos. Eh, y aloja un espacio de memoria fijo, y vuelvo y recalco, no va a guardar como tal el valor del espacio de memoria fijo. Puede que sí, ahí estaríamos hablando de una constante, pero sí va a guardar, por ejemplo, acá, este espacio de memoria tiene una posición relativa a main, ¿verdad? Y esos ya los van a ver ustedes en el siguiente curso, cómo calcular las posiciones relativas dentro de los espacios de memoria. Pero aquí sabemos que la segunda posición, independientemente de en qué posición del stack vaya a estar, en la segunda posición del ambiente o entorno de ejecución de main, en la segunda va a estar siempre y no va a cambiar. Eso es un espacio estático, jamás va a cambiar. Y sobre todo también su tamaño. Su tamaño es de 1. Cada lo vemos aquí que ocupa 1. Entonces, este tamaño de 1 tampoco va a cambiar, ¿verdad? Entonces, si no cambia, eso es estático. Es algo estático. También podemos hablar de estático todo este tema del ambiente en el que se encuentra eh, main. Todo esto es un ambiente y ese ambiente tampoco va a cambiar. Es algo estático. Puedo llamarlo n veces al método, pero siempre va a estar pesando 3. ¿Verdad? Que hay 1,
2 y 3. En ningún momento va a pesar más de 3. En ningún momento. Entonces, eso le denominamos nosotros algo estático. Con base a esto que acaba de explicar, que es un enlace estático, es un enlace dinámico. El estático es lo que acaba de explicar y lo que acabamos de charlar y lo que sus compañeros comentaron en las respuestas, que es un enlace dinámico. Aquel que puede cambiar conforme el tiempo pasa. Es correcto. ¿Qué más? Alguien me puede dar otra definición, ¿verdad? Recordemos que son definiciones que ustedes están construyendo ahorita, ¿verdad? No son definiciones que ya están escritas ni nada, o sea, son definiciones que están eh, escribiendo ustedes y eso está re bien. Vamos a ver. Puede reubicarse o cambiar de tamaño de la memoria, correcto. Estamos bien con estas dos. Gracias, Cristian. Gracias a la otra persona que respondió. Excelente. Ahora bien, ¿qué ejemplos hay de esto? El enlace dinámico. Ejemplos hay de estos enlaces dinámicos. Una lista, los objetos, los apuntadores, correcto. Un árbol, básicamente todas las estructuras de datos, ¿verdad? Que pueden hoy existir y mañana ya no. Solo permítame un momento. Permítame unos 10 segundos. Gracias. Los grafos, correcto. El string también es algo dinámico. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el string es algo dinámico? ¿Alguien me puede decir? ¿O por qué no? Porque Adelante, Estuardo. no sé si se me escucha. Ah, sí. Sí, sí. Porque es un arreglo de caracteres. Y- Sí, lejos de bueno, sí, sí, sí es un arreglo. No sé si arreglo está bien, es el término correcto, pero sí, el concepto es el mismo, ¿verdad? Es porque es un arreglo de caracteres y tanto es un arreglo dinámico, ¿verdad? No es un arreglo estático, esa es la diferencia. El arreglo, pues dinámico, pues va a tener 10 de posiciones de memoria, puede tener 100 dependiendo del stream, ¿verdad? Puede tener 1 millón, no hay problema. Entonces es por eso que es dinámico. Excelente respuesta. Correcto, porque puede cambiar de forma indeterminada. Entonces, cuando ustedes empiecen a ver eh, en el siguiente curso ya los enlaces, ya la construcción como tal de estos dos estructuras de datos, que está el heap, el stack, y en el otro está el heap, ya van a empezar a contar ese tipo de quién pesa más, dónde lo guardo, cómo apunto a un enlace dinámico, cómo limpio, bueno, limpieza de memoria no se hace, porque es estar tarea el garbage, pero no se hace. Y entonces se van viendo ahí cómo se va construyendo los lenguajes, porque a la larga el lenguaje, este es el fundamento de los lenguajes de programación. A la larga este es el lenguaje, este es el fundamento. Bien, tenemos otro, otro concepto interesante. A la larga, a la larga, permítanme.
Bien, vamos a ver el tema de entornos y estados, pero básicamente necesito que nos centremos en esto, en todo esto que tenemos acá. Todo esto es la memoria RAM, ¿sí? Todo esto es memoria RAM. Entonces, la memoria RAM se ve segmentada por dos estructuras o subestructuras. Stack y el heap. Esas dos estructuras a la larga forman parte de la memoria RAM, ¿verdad? El heap y el stack. Son estructuras de datos que nos ayudan a realizar estos tipos de enlaces. Por lo regular, todo lo estático está en el stack. Todo lo estático está en el stack y todo lo dinámico está en el heap. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado Stack Overflow? ¿A alguien le ha salido ese error cuando programa Stack Overflow? Con recursividad me ha pasado. Gracias, excelente. Ahorita vamos a explicar por qué recursividad. Sí, dice aquí una persona. Bien, el Stack Overflow es cuando se llena el stack. Es decir, se llena esta, esta estructura de datos. Cuando se llena él, es que da el Stack Overflow. Y por lo regular, el stack se le denomina también la pila de llamadas. ¿De llamadas de qué? De métodos. Entonces, si yo llamo un método recursivamente infinitas veces, el stack se va a llenar, porque este es un entorno, main. Ah, bueno, main entra, llama a otro, aquí hay otro. Main llama, y cuando ve, se llenó de tanta llamada, de pila de llamadas. Entonces da Stack Overflow. El famoso Stack Overflow. ¿Por qué? Porque estoy apartando demasiada memoria en el segmento del stack. Entonces hay un punto en el cual el stack no puede superar su límite. Entonces cuando llega a ese límite, se dispara el Stack Overflow. Entonces el Stack Overflow da por muchas llamadas. No necesariamente puede ser recursiva, pero sí puedo hacer demasiadas llamadas y llegar a un punto de que se llena la pila de llamadas o la pila como tal, porque pues stack es pila, ¿verdad? Entonces hay un punto en el cual se puede llenar la pila. Entonces eso es el stack. Entonces yo estoy llenando el enlace estático, ¿verdad? Estoy llenando el enlace estático cuando me da a mí un Stack Overflow, ¿verdad? Entonces ahora cuando ustedes vayan a Stack Overflow, al sitio de Stack Overflow a resolver sus dudas, ya saben de dónde viene el nombre, ¿verdad? Es por llamadas infinitas o muchas llamadas recursivas o no recursivas, pero sí de llamadas a métodos. Y esto me puede llenar a mí el stack. Bien, hay otro error. Es un poco más difícil de que salga. Más ahora con toda la memoria que hay. O quiero ver cómo se pronuncia. Es el error de heap. El heap of memory, ¿verdad? Aquí tenemos el Stack Overflow. Y aquí abajo tenemos el heap of memory, ¿verdad? ¿Qué me indica esto? Es que se me llena el heap. El heap está aquí y lo llené. ¿Cómo lleno el heap? Instanciando de manera agresiva o llenando o siempre es instanciando muchos objetos. Es más difícil que se llene el heap porque pues las memorias RAM son muy grandes y pues los objetos tampoco es que pesen tanto. Entonces, sí puedo, pero sí puede llegar a pasar, ¿verdad? Sí puede llegar a pasar venir y llenar el heap.
y venir e instanciar tanto enlace dinámico o tantos objetos, tanto que va en la parte del heap y llegar a un punto en el cual ya se llenó. Entonces el heap llega también al límite de memoria que tiene o que puede asignar y pues llega y un punto en el cual ya no puede dar más. Entonces ese error se le denomina hit out of memory, ¿verdad? Entonces es decir, de que llegó a su capacidad de memoria el heap de tanto enlace dinámico que estoy colocando. Entonces son los dos tipos de errores clásicos que existen. ¿Por qué? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque eso es algo que se le denomina entorno. Yo tengo dos entornos de trabajo. El primer entorno será el entorno estático o el entorno del stack, en el cual pues van a ir las llamadas a los métodos. Entonces, si ustedes llaman a un método, cuando ustedes llaman a un método, ya estén pensando en que ese método está teniendo un espacio dentro del stack. Y ese espacio se le denomina entorno. Si Ricardo, tenés ahí tu micrófono encendido. Bueno, gracias, creo que se le quedó encendido. Bien, entonces eso es lo que se denomina estático, ¿verdad? Es algo que va a tener un entorno de ejecución y no va a cambiar. Por ejemplo, un método de suma va a pesar 3 espacios en el stack, pues pesa 3 espacios y eso se le aparta y ese es su entorno de ejecución como tal. En el tema del heap, no manejo como tal un entorno de ejecución, sino que maneja ya de lleno los objetos y los valores que puede llegar a tener los mismos objetos. Es un poco diferente de todo este tipo de contextualización de la memoria RAM, pero en su momento ustedes lo van a leer. Porque, a ver, aquí me están haciendo una pregunta. ¿Por qué está dividido en stack y en heap? ¿Cuál es la ventaja? Bien, primero que nada, el stack es más pequeño. Entonces no puedo venir y tener bastante espacio en stack. El stack es muy pequeño, porque pues por lo regular llamo un método y lo dejo de llamar y regresa al apuntador del stack. Y segundo, es porque yo solo tengo un arreglo, una sección de RAM. Entonces yo no puedo venir y utilizar, por decirlo así, el mismo espacio, porque ahí no tengo una palabra, ensuciar la RAM. Ahí se puede ensuciar, o sea, puedo venir y que entre basura. Por eso se le llama recolector de basura, porque al momento que ustedes modifican un segmento de la RAM o ya sea del heap o del stack y le ponen si tuviéramos la capacidad de colocarle cualquier registro a uno, créame que eso todo, no, se viene. No, entonces, la mejor manera es dividir tanto el dinámico como el estático. Lo que busca es que en una parte esté el entorno de ejecución, que es el stack, y en otra parte almacene yo todo lo dinámico o todos los apuntadores. Entonces, eso me va a permitir a mí que la memoria no llegue a ensuciarse, porque ambos manejan diferentes apuntadores y sobre todo también manejan diferente lógica. Entonces, al momento de tenerlos juntos o solo contar con un arreglo, puedo venir y ensuciar o puedo venir y meterme con el arreglo del otro y ahí sí ya ensuciar memoria y ya presentar serias inconsistencias en el tema de todo esto, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, dividir los dos mundos para que puedan convivir juntos, ¿verdad? Ahí, Gerard, ¿tienes una pregunta? Adelante.
Sí, buenos días, ingeniero. Entonces el entorno de ejecución es stack, que sería el estático, y el heap no es entorno de ejecución, ¿verdad? No, el heap como tal no Es es aparte. entorno. Ah, Ajá, ok. el heap lo único que guarda son, por ejemplo, tenés una lista simple. Cada nodo se va a guardar en el heap. Aquí va a estar cada nodo. Aquí van a estar los nodos en el heap. Pero cuando insertas un nodo, llamas a un método. Ese método va a estar en el stack. Entonces el entorno de ejecución del método está en el stack y al final, ¿cuál es la salida del entorno de ejecución? Apartarle una memoria en el heap al nodo nuevo, ¿no? Eso es lo que realiza, básicamente. Entonces, cuando hablamos de entorno de ejecución, cuando estás hablando de una función, por ejemplo, tenés una función suma que recibe dos parámetros y retorna la suma de esos dos parámetros, ¿qué es lo que estás diciendo ahí? Estás diciendo que en ese método, cuando se ejecute, va para apartar una memoria en el stack como tal, para que se ejecute. Pero en el heap, si estás utilizando métodos o objetos o algo dinámico, vas a ir a enlazar al heap. Lo vas a ir a decir, bueno, este va a apuntar al heap. Entonces ya sabes, ¿va? Pero no en ningún momento en el heap va a existir un entorno de ejecución como tal, porque su fin es otro, ¿verdad? Eh, Muchas gracias por las preguntas. Si lo queremos ver así, el stack podría ser así de este tamañito y el heap es enorme. El heap es exageradamente enorme, ¿no? Entonces el heap y este es el stack. Entonces, a la larga, pues el heap, ¿por qué el stack es tan pequeño? Porque, bueno, se ejecuta un método, este llama a otro método y aquí está mi apuntador. Pero terminó la llamada de este método, regresa mi apuntador. Y termina el programa y regresa a cero mi apuntador. Mientras que en el heap, instancia un objeto, aquí está. Instancio otro, aquí está. Instancio otro y aquí lo tengo. Y así va creciendo. Jamás el heap regresa. Jamás. Entonces va creciendo. Y cuando dejo de usar, por ejemplo, este objeto, es cuando viene el famoso garbage collector y lo tiene que limpiar y correr todos los apuntadores para aprovechar la memoria, ¿verdad? Entonces, ese es así como funciona el, todo este tema de, del heap y el stack. Como en memoria secundaria, creo que sería la primaria de un lenguaje de programación, ¿verdad? Porque sin heap no hay nada. O sea, el heap es el pivote de la memoria en sí de un entorno de ejecución, de un programa, ¿verdad? Ahí estás guardando todo. Entonces, si lo quieres ver así, porque a la larga, pues, todo pertenece a la RAM, nuestra RAM es nuestra memoria como tal, pero sí es como un subespacio de RAM en el cual todos los programas, todos tienen almacenan sus valores, ¿verdad? En todos, no hay ningún programa que no use heap. Entonces, eh, y viendo lo que vimos en la anterior sesión de aplicaciones de compiladores, eh, vimos el tema de que piden un arquitecto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Un arquitecto, alguien que pueda diseñar un lenguaje de programación. Básicamente lo que están pidiendo es alguien que entienda esto, cómo el stack enlaza al heap, en qué momento, cómo se diseña, cómo se toman los pesos de esto. Por ejemplo, no pesa lo mismo un método sin parámetros con un método con parámetros. No pesan lo mismo un método con 5 parámetros pero ninguna variable local a un método con 5 parámetros y 10 variables locales. Tienen diferentes pesos, ¿verdad? ¿Cómo se maneja el double si a nivel de código intermedio ya no existe double? ¿Verdad? Entonces todo eso es lo que se espera cuando vimos las ofertas laborales del día de ayer, de la última sesión, ¿verdad? Bien, estos son como que el fundamento del lenguaje de programación. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, porque así es, así son los cursos, este contenido no lo vemos en Compi 1, se ve en Compi 2, pero sí está la introducción a ello, porque lo que se espera muchas veces es que se llegue en un solo curso, ¿verdad? Aquí se habla de la introducción y ya cuando se empieza a ver generación de código intermedio, ya empecemos a tomar y decir, es por esto que se guarda esto, entonces, pero pues aquí nos vamos a esperar al siguiente curso. Bien, vamos a ver, ahí está. Básicamente, el enlace dinámico, pues es esto.
El stack apunta al heap. Eso es algo dinámico. El stack apunta al heap, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo claramente ya lo que yo les decía. Este es el entorno de ejecución del main. Este es el entorno de ejecución del set atributo entero. Y este es el entorno de ejecución del set atributo cadena. Dentro de cada entorno de ejecución, porque aquí claramente lo podemos ver, tenemos en la posición 0, tenemos un 0, un entero local, en la posición 1, algo que se llama cadena local, y en la posición 2, algo que se llama E. Entero local, guardo el 5. ¿Por qué? Porque es local y no me interesa que sea global. O sea, no, este es un entero local, fácilmente lo puedo guardar en el stack. Cadena local, que habíamos hablado de cadena, ¿se recuerdan? Habíamos hablado que una cadena era un objeto. Entonces aquí claramente vemos que cadena apunta al heap. Y aquí ya en el heap guardo ese atributo, que se llama atributo, que tiene valor atributo. Obviamente, esto es así muy for dummies, la explicación muy gráfico, pero la cadena no guardo los caracteres, guardo los códigos ASCII en posición en el heap. Por ejemplo, yo tengo mi heap y aquí solo en cadena local voy a decir, bueno, cadena local empieza en la posición de memoria 100. Entonces en 100, aquí está 100, yo ya voy a saber que en 100 empieza. Y no sé, le toca el número 10 por código ASCII, la verdad que me lo estoy inventando. 12, aquí 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15, 16, 20, y así sucesivamente hasta llegar al tamaño de la cadena, que puede ser 30. Y al final le voy a colocar una especie de delimitador. No sé, voy a obtener un carácter que no sea imprimible y sepa que es fin de cadena. Le puedo poner un menos 500, digamos, no lo sé. Un valor que el compilador sepa que sabe que en este punto terminó la cadena. Entonces, así es como se maneja. Entonces, este 100 va a apuntar a la posición 100 del heap. Mucho más antes del heap hay otros valores que no sé qué es, pero aquí empieza la cadena. Y entonces, el compilador no sé si compilador, ya no es compilador. Cuando se ejecute, mejor dicho, cuando se ejecute el programa, si yo lo ejecuto desde código intermedio, porque pues puedo hacer un intérprete de código intermedio, entonces ya vas a ver y tiene que tener su lógica, decir, bueno, saber interpretar que esto apunta al heap. Bueno, esto apunta al heap, llego al heap y tengo que saber que tengo que leer uno por uno hasta que encuentre el delimitador de fin de cadena. Cuando lo encuentro, parto, imprimo, hago lo que necesite y ya quedó, ¿verdad? ¿Qué pasa si vuelvo a instanciar esta cadena local? Bueno, entonces tal vez ahora vengo yo y ahora ya no va a enlazar a la posición 100, sino que digamos que va a enlazar a la posición 500. Entonces vengo yo y actualizo y pongo 500. Actualicé la cadena. Y ahora no va a tener atributo, ahora va a tener, no sé, otras palabras que no se me ocurren otras palabras, pero va a venir y va a apuntar al 500. Y nuevamente, código ASCII, código, hasta el final, que es mi fin de cadena que le había hecho que era 500. Entonces, así sucesivamente se construye el enlace dinámico. Aquí cambió, porque antes estaba a 100, ahora apuntan a 500. Entonces, tiene dinamismo este enlace. Mientras que algo estático es, por ejemplo, este memorial, esta variable local, que por ejemplo, ahora le voy a poner el valor de 55. Nada más, o sea, no cambia, o sea, sigue ahí en la posición 0, no cambia, está ahí. Obviamente cambió su valor, pero no cambia más. No cambia más allá. Entonces, así es como funciona. Si esto solo es enlazar
o si esto solo es representar un string. Ahora imagínense representar un árbol. Porque puede que en su segundo proyecto de compiladores 2 les pueden decir que genere el código intermedio de un árbol ABL, representar el código intermedio de un árbol, y de manera automática, pues porque el proyecto lo tiene que hacer ya solo, ¿verdad? De cualquier entrada tiene que generar la salida a nivel intermedio. Entonces, es un gran chance. Entonces, este conocimiento es lo que esperan muchas veces, bueno, no muchas veces, es lo que se espera desarrollar acá en San Carlos, y también es lo que se espera en las ofertas laborales que vimos en el último día, ¿verdad? Entonces, esto es como que el objetivo primordial del estudio de los compiladores, ¿verdad? Poder tener estas competencias, entenderlas y todo, ¿verdad? Bien, a la larga, pues vamos a platicar de paso por parámetros para ir terminando este tema teórico de los compiladores y dar inicio al análisis léxico. Bien, ¿alguien me puede decir qué tipo de paso de parámetros existe? Por referencia y creo que como que directo o algo así. Gracias. Por valor, correcto. Es por referencia y por valor. Bien. Por referencia y por valor. A la larga, la referencia y el valor no es más que la representación del enlace dinámico y del enlace estático. Esa es la representación máxima del enlace dinámico y del enlace estático, que es lo que acabamos de estudiar. Entonces, hablar de paso de parámetros por valor y por referencia es hablar de un entorno estático y un entorno dinámico, o un enlace estático y un enlace dinámico, ¿verdad? Entonces, estos dos primeros valores que tengo, I1 e I2, me representan un paso por parámetros por. ¿Alguien me puede responder? Valor. Por valor. Por valor, ¿verdad? Claramente lo podemos ver. ¿Por qué? Si yo dije que el paso por valor es el enlace dinámico, aquí miramos algo dinámico, estático. Aquí vemos algo estático que está directamente en el entorno de ejecución del stack. Y aquí lo podemos ver. Aquí está claramente. Esto es paso por parámetros por valor. Ahora, por referencia, es esto. Porque claramente vemos que apuntan al heap. No se le envía un valor, sino se le envía un apuntador. Ahora bien, vamos viendo y transformando un poco ese concepto de paso por referencia, lo que se le manda a nivel ya detrás ya estamos hablando de backend, ¿verdad? Todo esto es backend del compilador, no es frontend. Lo que nosotros le mandamos es un número que es o representa una posición dentro del heap. Entonces, este 5 es un valor, sí, tal y como lo vimos aquí, ¿verdad? Este 5 es un valor. Pero esto que apunta, esta flecha, estas flechas son posiciones del heap. Por ejemplo, este puede tener 100 y este puede tener 101. Entonces, no me va a representar 100 y 101 como tal, sino que me va a representar la posición 100 y la posición 101 del heap. Y ahí sí voy a tener un valor, ¿verdad? Pero a mí me interesa como tal la posición 100 y la posición 101. O la posición que tengan, ¿verdad? Entonces, eso es el paso por parámetros. Entonces, el paso por parámetros funciona exactamente igual. ¿Cómo funciona?
los enlaces dinámicos y estáticos. Estáticos son por valor y dinámicos son por referencia. Entonces, es así funciona los lenguajes de programación. E incluso hay veces que en C se puede. Para el que ha programado C, se puede hacer esto. Un doble apuntador. Entonces, si ustedes en algún punto en el siguiente curso les dicen que tienen que implementar dobles apuntadores, ese es un rollo, porque básicamente el heap va a apuntar el stack apunta al heap. Voy a hacerlo de otra forma. El stack apunta al heap, pero el heap vuelve a apuntar al heap. Ese es un doble apuntador. Un apuntador que referencia a otro apuntador, ¿verdad? La verdad que pues ahí sí es programación de muy alto nivel que utilizan este tipo de doble apuntador, ¿verdad? No entiendo, la verdad que pues, o sea, sí entiendo cómo funciona, pero no me he visto en la necesidad algún día de utilizar un doble apuntador, más con los lenguajes de ahora, que apuntadores ya no se utilizan, ya no se ponen así de explícitos, ¿verdad? Sino que simplemente pues el lenguaje es un poco más de alto nivel y ya entiende cuando tiene que ser o implementar un apuntador, ¿verdad? Pero en C sí se puede hacer este tipo de doble apuntador. Entonces ahí es de, vas a un lugar y de ese lugar vas a otro, ¿verdad? Entonces es de venir y que nuestro compilador pueda entender toda esa lógica, ¿verdad? Entonces esto es lo que buscamos nosotros cuando ustedes terminen de estudiar compiladores, ¿verdad? Poder implementar este manejo estático y dinámico, tanto heap como stack, ¿verdad? Entonces, sé que esto es ya muy de compiladores 2, pero pues primero que nada está en el contenido y también está en el libro y es necesario que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a mí por lo regular y personalmente a mí me gusta saber hasta dónde voy a aprender, ¿verdad? Y no empezar desde ciegas un camino, sino que saber cuál es la meta, ¿verdad? Entonces, ahora sí. ¿Dudas hasta acá con este tema? Por favor, si alguien tiene dudas, lo puede colocar en las preguntas. O si alguien tiene dudas, también puede abrir su micrófono. Dudas en general de todo este tema teórico que vimos, que en teoría tendríamos que haberlo ocupado en 4 clases, pero vamos en 5, vamos un poco atrasados. Pero dudas, alguien de toda la teoría que hemos manejado ahorita de compiladores. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Un comentario, incluso comentarios, algo que quieran compartir con nosotros también, ¿verdad? No solo es de mi persona. Bien, yo les recomiendo que leamos el capítulo número 1 del libro, ¿verdad? Léanlo, como les digo, no, aquí yo vengo a interpretar el libro, pero también necesito que ustedes los vayan a profundizar. Tal vez hay temas que no toqué al 100% y pues es bueno que lo implementen. Ahora entiendo por qué es poderoso. Sí, C es muy poderoso. Créanme que C es muy poderoso, la verdad. ¿Por qué es complicado el garbage? Lo que pasa que con el garbage es que tenés que actualizar, por ejemplo, limpias una parte de la memoria. Por ejemplo, aquí está nuestro ejemplo de garbage. Limpias este que está en cuadriculado, pero no lo puedes dejar ahí, sino que, por ejemplo, tenés que correr todo el heap hasta donde lo dejaste limpio y todo lo que tenés que recorrer todo el stack para ver y actualizar las referencias que dejaste para venir y limpiar. Entonces es súper complicado eso. ¿Por qué? Porque no olvides que ya estás en ejecución, ya no estás en compilación, estás en ejecución. Entonces, hacerlo en tiempo real, ese es el reto. Ese es el reto. Ejecutas, lees, limpias, corres, vuelves a ejecutar. Entonces, ese es el reto. Entonces, muchas veces se usa una técnica de doble apuntador.
Si con un apuntador es complicado, una técnica de doble apuntador que le agregan un valor más acá y el heap llega a tener doble apuntador. ¿Quién era antes y ahora quién le va a tocar, ¿no? Para venir y actualizar o implementar un garbage, ¿verdad? Pero hay una teoría mucho más espesa dentro de esto, ¿verdad? Pero sí es bien interesante cómo se implementa un garbage, ¿verdad? Pero básicamente es por eso, porque aquí puedo tener la limpieza, aquí puedo tener, y obviamente limpieza de heap no solo es uno, pues puede tener uno acá y otro hasta arriba, y todo eso tiene que quedar compacto, porque ¿de qué va a servir limpiarlo pero dejarlo vacío? A la larga no lo voy a seguir utilizando, porque recordemos, el heap no regresa, el heap solo crece. Entonces tengo que venir y compactar para que el heap sepa quién es el último siempre, ¿no? Es por eso que es un poco más complejo el garbage. ¿Verdad? Gracias por la pregunta. Excelentísimo. Espero algún día que podamos platicar un poco más de garbage y de que podamos ver un poco de estos ejemplos, ¿verdad? Eso sí, garbage no se toca. Ningún punto de USAC no se toca. Garbage, incluso en Guatemala no se toca garbage. Bien, sinceramente es necesario ver previamente estos temas, ya que podemos tener una noción que lo que vamos a aplicar estos conceptos en cursos posteriores. A mí me gusta, a mí la verdad, personalmente me gusta saber qué voy a ver, ¿verdad? Eso me fascina. O sea, pues es algo personal. Antes de que yo empiece a estudiar un curso o cualquier programa, me gusta ver primero Pensum y todo y saber qué voy a ver. Programas del curso, eso yo hacía antes, ¿verdad? Que me mentía a ver los programas del curso y todo, al menos saber qué voy a ver, ¿verdad? Entonces, el punto es, cuando terminemos la línea de compiladores de nuestro proyecto haya generado el manejo de stack y de heap. Pero para ello, tenemos que empezar por un inicio. Ya estamos hablando qué queremos, pero tenemos que empezar por un inicio. Y qué mejor manera de hacer por el análisis léxico. Esto era la semana pasada, pero pues vamos a testar un día. Entonces, qué mejor punto que empezar en el análisis léxico, o lo que comúnmente conocemos como el escáner, ¿verdad? Ese es su apodo, como le dicen, es el escáner. Y pues básicamente la función principal del escáner o del análisis léxico es leer todos los caracteres de la entrada. Recordemos que la entrada en este punto de análisis léxico sí va a ser caracteres, ¿verdad? Entonces, es en el único punto en el cual yo tengo entrada caracteres. En algún otro punto no tengo entrada a ningún carácter. No, en semántico, lejos de carácter, le doy sentido y me apoyo del árbol y de los caracteres, pero no en la entrada al carácter. En sintáctico ya no es entrada a carácter. En léxico es el único que tengo caracteres de entrada. ¿De quién? De nuestra fuente, ¿verdad? Muy importante, siempre tener en cuenta que tengo un programa fuente. Agruparlos en lexemas y producir como salida una secuencia de tokens para cada lexema en el programa fuente. Vamos a hablar de eso, pero básicamente lo que yo me quiero quedar es que lee caracteres del programa fuente para producir una salida token, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hace el escáner o el análisis léxico. Tiene como entrada caracteres del programa fuente para producir tokens de salida, ¿verdad? Básicamente, así a grandes rasgos. Bien, así es como trabajan en el léxico y el sintáctico. Pueden trabajar lineal, pero también pueden trabajar de manera cíclica o colaborativa, por ejemplo. El léxico detecta un carácter o una secuencia de caracteres, lo saca el lexema, genera el token y se lo pasa al sintáctico. El sintáctico lee el token, ya mira gramaticalmente dónde queda ese token, se queda esperando el siguiente lexema, el siguiente token del análisis léxico, el léxico le pasa el siguiente y así. Se puede trabajar así o puede venir el análisis léxico y pasarle toda la sábana de tokens y que el sintáctico ya trabaje solito. También se puede. No importa cómo lo implemente, ¿verdad? No importa. Comúnmente se hace
de la segunda manera, que el análisis léxico le pasa completamente todos los tokens, comúnmente. Pero pueden trabajar también de manera cíclica o colaborativa. Yo te doy los tokens, te doy un token, trabajo, te pido el otro y así. Puede ser cualquiera, ¿verdad? En este punto se puede empezar a trabajar una tabla de símbolos inicial, pero mucho ojo, acá no se termina. Esta tabla de símbolos, con lo que yo tengo a estos dos puntos, no puedo trabajar al 100%. Es hasta el semántico en el cual la tabla de símbolos se termina y se concluye de una buena manera, ¿verdad? Bien, hay 3 conceptos claves que tenemos que manejar para entender el análisis léxico. O sea, yo ya entendí, ya sé por qué compiladores, por qué estudiamos compiladores, qué es el compilador, enlaces estáticos y dinámicos y todo lo que nosotros ya tenemos que ver en el tema de compiladores y todo, incluso ya vimos dónde se aplican, ya desmentimos de que nunca voy a usar compiladores en mi trabajo y todo, ya charlamos, ¿verdad? De por sí está planificado para que sean 4 clases de esto, ¿verdad? Pero por las razones que ya sabemos, pues se nos puso en 5 clases, pero ya tenemos una base teórica, ¿verdad? Ahora ya es tiempo de venir y de presionar un poco el acelerador y empezar ya con tema de análisis léxico. Y hay 3 conceptos que gobiernan el análisis léxico. Token, patrón y lexema. ¿Sí? Tengo 3 conceptos básicos en el análisis léxico. Bien. ¿Cómo son estos? ¿Qué manejan? ¿O qué representa cada concepto? Ahorita lo platicamos. Bien. El primero de ellos es un lexema o es el lexema. El lexema es la secuencia de caracteres en el programa o programa fuente que coinciden con un patrón para un token. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Pues vamos a desmembrar un poco esta cuestión. Lo que me interesa del lexema a mí es esta palabra, caracteres. Básicamente, el lexema son los caracteres. Si yo tengo int compi1, esto quiere decir que int es un lexema, compi1 es otro lexema. ¿Sí? Básicamente el lexema son los caracteres puros, ¿verdad? Eso es un lexema, el carácter. Ya la segunda definición ya la vamos a tocar cuando veamos los siguientes términos. Porque un lexema tiene que coincidir con un patrón para generar un token, ¿verdad? Pero en sí la esencia del lexema en sí la esencia del lexema en caracteres. Entonces, hablar del lexema es hablar de caracteres, básicamente caracteres. Entonces yo puedo venir y tener if x igual a 0, entonces, esta es una secuencia de caracteres de entrada y el lexema sería if, paréntesis que abre, x igual, 0, paréntesis que cierra. Esos caracteres como tal son los lexemas. Ese es un lexema.
Vamos a patrón. Patrón. Patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas. Ahora bien, ya empezamos a ver otro término. Es la forma. Comúnmente a mí me gusta hacer esta similitud con un molde. Es como un molde. Ya puede ser un molde de camisa, un molde de pan, lo que sea, pero es un molde. Así es el patrón, es un molde. Es algo que nos dice qué puede tomar o qué forma puede tomar quién, el eczema, ¿verdad? Básicamente esto es la expresión regular, ¿sí? Esto es la expresión regular. Cuando hablamos de patrones, hablamos de expresiones regulares. Entonces es importante ya empezar a darles sentido y palabras o sus verdaderos nombres, porque el patrón es la expresión regular. Es un molde que, valga la redundancia, moldea cadenas que son lexemas, ¿verdad? Vamos ya entrando ahí en contexto de este tema. Bien. Sigamos. Ahí estamos. Me concentré un poquito. Bien. Este es un patrón, ¿verdad? Ahora bien, la salida o el resultado del análisis léxico, ¿qué es? Son los tokens, ¿verdad? Token. Ahora veamos qué es un token. Es un par clave valor. Primero que nada, eso. Por cierto, el término clave valor es bien necesario que lo tengamos en cuenta. Voy a hacer ahí un paréntesis. Siempre podemos echarnos el ojo cómo funciona Redis. Redis es una base de datos clave valor. El concepto es el mismo con token, ¿verdad? Bien, el token es un par clave valor en cual dicho par, el nombre contiene el nombre del token y un valor de atributo. Sí, es como un diccionario, básicamente. Entonces, ¿qué atributo puedo darle? No lo sé. Puede ser cualquier atributo, ¿verdad? Puede ser cualquier atributo que yo esté necesitando. No necesariamente tiene que ser este atributo, porque con este ya está, ya se ha estudiado. No. Si ustedes necesitan cualquier otro atributo, lo pueden colocar. Y ahorita vamos a hablar, vamos a ver un ejemplo de cómo son los tokens, porque muchas veces se dice el token aquí, el token allá y todo, pero nunca lo ejemplificamos o nunca los vemos como debería de ser. Entonces voy a terminar de compartir pantalla. ¿Qué estoy compartiendo? Ya ni sé qué estoy compartiendo. Voy a compartir pantalla completa y vamos a ver lo siguiente. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, vamos a ver lo siguiente. Este va a ser mi lista de tokens. Solo quiero ver. Ahí está. Muy grande. Ahí estamos. Nombre. Eh,
Token, era de token. Perdón, gracias Juan Pablo, es de token, ¿verdad? Es la última, es de token. Ahí tenía yo malo, es token, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. Nombre, lexema, fila y columna. ¿Sí? Para mí esto va a ser mi, mi lista de tokens, en el cual voy a colocar acá, este va a ser como por decirlo la llave, y esto vendría siendo el valor, ¿verdad? Lo que está en verde es la llave, y lo que está en rojo es el valor. ¿Bien? Bien. Miremos este programita pequeño. Bueno, ¿qué hace en sí? ¿Cuál es cómo trabajaría el análisis léxico? Bueno, entonces digo, bueno, como nombre le voy a poner if, mayúscula, o sea, solo para diferenciar. El lexema es if, ¿sí? La fila es, aquí tengo 1, 1, 1, 1. Bueno, entonces 1, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir fila y columna? Simplemente para el manejo de errores. Yo siempre lo hago, ¿por qué? Porque así puedo ver en qué punto está fallando, ¿verdad? Hay quienes que le ponen con qué patrón coincidió. Yo no lo veo necesario, pero si ustedes quieren ponerlo, también lo pueden poner, ¿verdad? Como les digo, no se limiten en qué cosas van a, a guardar. No se limiten, o sea, pueden guardar todo lo que a ustedes les funcione, pues pueden guardarlo. Bien, otro nombre, luego viene paréntesis que abre, le voy a poner PA. El lexema de paréntesis que abre como tal es el paréntesis que abre. Recordemos, lexemas sí son los caracteres. Miremos que este está en la línea 1, columna 4. Seguimos. Luego viene una X. Esta X para mí es un identificador, un ID. Ese es el nombre. Y el lexema como tal sí es la X. Luego viene en fila 1, columna 6. Luego viene el igual. El igual para mí, ¿verdad? O sea, ustedes pueden colocar tal y como ustedes diseñan su análisis léxico, así va a ser la salida de su análisis de sus tokens. Para mí el igual lo voy a poner como IG, igual. El lexema sí es el igual como tal. Y está en columna, fila 1, columna 8. Vimos, pero también el cero, es un valor, val. El lexema es 0. Pero me aseguro que esté del otro lado. La fila es 1 y la columna es 12. Luego viene el paréntesis que cierra. Yo le voy a poner PC, paréntesis que cierra. El lexema es el carácter. La fila es la 1 y columna 13. Luego viene llave que abre. Llave que abre es la llave. Y este está en fila línea 1, columna 14. Bien, seguimos. Voy a empezar un poco más rápido para terminar. Luego tengo el identificador, que es X. Eso está en línea 2, columna 2. Luego tengo igual, nada más. Es igual. Este es igual. Está en fila 2, columna 4. Luego tengo un identificador, ID. El ID es el D. Fila 2, columna 6. Luego viene
Ay, no sé cómo ponerle más, digamos. En el más, 2 y 8. O viene ID otra vez, y es Z, 2 y 10. Luego viene punto y coma. Esto es 2 y 12, o 2 y 11 tiene acá. Y al final viene el último, que es llave, cierra. 3 y 1. Y esto son los tokens. Cada uno es un token. Esto es un token, esto es otro token. Y todo el conjunto es todo el conjunto es la lista de tokens, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es una lista, es una secuencia lineal. Es una lista. Entonces, esta es la salida del análisis léxico. Al análisis sintáctico le va a interesar quién es el token, es decir, mi columna de verde. ¿Por qué? Porque el análisis sintáctico lo va a ver así. If EA ID igual valor, paréntesis que cierra, llave que abre, ID igual ID más ID, punto y coma, llave que cierra. Así lo ve el análisis sintáctico. Ustedes pueden ya, creo que ya hemos tocado un poco el lenguaje, se toca un poco el tema de gramáticas. Las gramáticas así se escriben. En ningún momento una gramática se pone tal cual, es que tiene que venir X igual, o sea, la gramática se escribe así. ¿Por qué? Porque esa es la forma del token, el nombre del token. Ya en semántico me va a interesar qué lexema trae, pero está en semántico. Ya me interesa. Y no estamos hablando de este lexema, pues paréntesis que abre, no. Estamos hablando más que todo en estos, en valores, identificadores, en operaciones que estoy haciendo. Ahí es donde ya me interesa en semántico, parte de los lexemas, ¿verdad? Pero en sintáctico como tal me interesa esto, la forma que pueden tomar o cuál es el token como tal, el nombre del token. Ya si, por ejemplo, porque aquí pudo haber sido Hola Mundo, ¿va? Y aquí Hola Mundo y no pasa nada, léxicamente está bien, sintácticamente está bien porque yo vengo y tengo un valor. Ya en semántico, agarro el token y voy a ir a preguntar qué lexema es. Y ahí sí ya lo empiezo a darle sentido, pero hasta en semántico, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que buscamos es la construcción de los tokens. Y estas son las definiciones. Esta es la introducción al análisis léxico. Yo sé que el análisis léxico me va a validar los caracteres de entrada. Va a tener una secuencia de tokens de salida. Y es básicamente el ejercicio que hicimos ahorita. Validé estos caracteres de entrada para tener esta salida de tokens. Y eso es lo que hice. Nada más. Eso es lo que hizo el análisis léxico. Entonces yo ya puedo venir y con propiedad decir, bueno, ya una vez sé que es lexema, sé que es patrón y sé que es token, puedo empezar a ver el primer punto del análisis léxico, que es la construcción de patrones, ¿verdad? ¿Alguien más me puede venir y decir, puedo guardar el patrón? Lo puede guardar si quiere. O sea, yo sinceramente no lo guardo, pero lo puede guardar. O sea, aquí la expresión, aquí básicamente coloco la expresión regular. La expresión regular de if es la concatenación de una i con una f. O qué sé yo, pueden ustedes colocarle las expresiones. Aquí está la de ID, que vendría siendo un regular de ID, que es 0 A, A, Z, a Z. Voy a poner a Z, Z, o 0, 9, o símbolo con una cerradura de clean.
Y así, o sea, simplemente pueden colocar aquí todas las expresiones regulares que modelan estos patrones. Aquí puedo poner igual, igual, porque es la expresión regular, la concatenación de dos iguales. Aquí un valor, pueden colocar todas las expresiones regulares de los valores. Entonces, lo pueden colocar, no hay problema. Si les sirve o no, pues ahí lo dejo a discreción, ¿verdad? Pero pues en mi experiencia a mí me sirven estos, ¿verdad? Lexema, fila y columna. Entonces, así es como la salida o como trabaja el análisis léxico. Teniendo una entrada, tiene como salida una lista de tokens, ¿verdad? Pasamos de caracteres puros a tener ya una estructura de datos lineal, ¿verdad? En el cual cada nodo va a hacer esto. Cada nodo va a hacer esto. Este es mi valor, este es mi clave, perdón, y este es mi valor. Hay quienes le hacen esto. Ponen un identificador al token. Si quieren lo pueden hacer, si no, no. O sea, como les digo, o sea, depende de cómo ustedes se sientan seguros y cómo les funciona a ustedes en la implementación. Pero hasta este punto, así lo manejo y así pues, pues ha dado muchos muy buenos resultados. Y igual si ustedes quieren platicar de otra implementación, lo podemos ver. Bien. Eso es toda la introducción al análisis léxico, el cual vamos a estar viendo ya el día jueves. Vamos a estar viendo ya con el tema de las definiciones de los lenguajes. Vamos a hablar un poco de centinelas, de buffer, ya como tal, propiedades del análisis léxico. ¿Dudas hasta acá en este tema? ¿Alguien se queda con alguna duda? ¿Todo bien? Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, el nombre val puede referirse tanto como string como entero. Depende de tu implementación, ¿verdad? Puedes tener un val así. Si quieres separar las expresiones regulares y tener un valor entero, un valor string, un valor double, o sea, lo puedes hacer. O sea, yo pues, en este caso, en este mini ejemplo, puse val para general para todos, pero de la regla. Puedes tener todas las expresiones regulares que necesites, como te facilite a vos la vida, ¿va? Entonces, si tenés las expresiones regulares que querés separar la expresión regular de entero, la expresión regular de flotante, de double, de string, lo podés hacer, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. No, 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 no. La construcción de compiladores sí te da técnicas y todo, pero también depende mucho de la implementación, de cómo lo mires. Sí, se puede poner, por ejemplo, cadena. Aquí hola mundo. Sí se puede, pero ya en tu gramática o a nivel sintáctico vas a tener que tener más opciones, porque mientras más tokens tenés, tienes que tener más opciones en el sintáctico, ¿verdad? En las gramáticas y todo, ¿verdad? Pero sí se puede, o sea, no es una ley de venir y juntarlos todos, sino que podés poner lo que necesites, ¿verdad? Literalmente, no hay problema, no hay límite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos mucho en los patrones y en la construcción de autómatas, que el autómata es el que genera todo esto, pero en ningún momento decimos qué construir, cómo construirlo, o sea, si querés, si te facilita así la vida, porque a veces las soluciones, así estas implementaciones, nos facilita mucho la vida, ¿verdad? Entonces, denle, ustedes no se limiten, piensen en estas opciones, en otras, y así. Ese es lo bonito de construir el compilador, que tenemos diversas funciones y todo un abanico de opciones, ¿verdad? Pues muchas gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta y es muy buen tiempo para decirles de que así como yo lo veo, no significa que ustedes lo vean así, ¿verdad? Lo que sí es universal, cómo construyo una expresión regular y cómo construyo los autómatas. Eso es universal. Pero ¿qué voy a colocar acá? A como ustedes les facilite, ¿verdad? Que recuérdense, ustedes son los que van a hacer el proyecto, ¿verdad? Entonces, a ustedes como se les facilite, ¿verdad? ¿Alguna otra duda más?
Bien, si no hay más dudas, para mí fue un gusto el día de hoy. Nos vemos el día... nos vemos el día de jueves. Vamos a estar viendo ya operaciones del lenguaje. Vamos a estar viendo también un poco de centinelas y platicar un poco más del análisis léxico, ¿verdad? Para que la otra semana ya empecemos de lleno con expresiones regulares. Sí, solo expresiones regulares nos va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces, nos vemos en la siguiente día de clase. Que tengan un buen día. Feliz día, ingeniero.